lucha por la amnistía continúa. Se nota porque la represión se acentúa. No es que yo sea antisistema, es que el sistema al ser humano no se adecua. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es José Antonio Valencia. Como bien ha dicho la compañera antes, vengo de una fábrica de Cádiz. Pertenezco a un sindicato independiente, un sindicato pequeño que es muy joven, tiene muy pocos años desde que se fundó. Y bueno, vengo a hablaros de la represión que estamos sufriendo 7 sindicalistas por convocar una huelga. Una huelga como tantas otras ha habido y que no pensábamos que al final iba a tener la repercusión que ha tenido, ¿no? Aunque se nos callase durante esos meses de huelga, 137 días, en los que la empresa incluso cayó a los medios de comunicación pagando para que no saliera su nombre en las noticias, y en las que hemos sufrido, en esos 137 días en los que hemos sufrido, pues un poco de todo, ¿no? Acusaciones a 4 compañeros imputados por un delito contra la seguridad vial, un compañero con un delito contra las autoridades y que al final tiene que negociar aconsejado por esos sindicatos mayoritarios, como son UGT y comisiones, y que al final pues tiene que negociar un año de cárcel que finalmente lo han condenado, ¿no? Bueno, la huelga de acerinos, como tantas otras huelgas o otras movilizaciones, empiezan con una supuesta negociación con una empresa que, para el que no lo sepa, es una multinacional del IBEX 35, la cual tiene fábricas por todo el mundo. Una empresa española, nació allí en el pueblecito de Cádiz, de donde vengo, y que, bueno, año tras año pues ha ido quitándonos derechos uno tras otro, ya no solo en temas económicos, sino en temas sociales, ¿no? El tema de la conciliación familiar, la empresa pretendía en esta negociación quitarnos esa conciliación y que perdiésemos pues mucho tiempo libre. Daros cuenta que nosotros trabajamos 365 días al año, 24 horas al día en turnos, y tenemos compañeros que para la conciliación familiar pues lo tienen complicado, ¿no? Sobre todo los compañeros y las compañeras que tienen niños pequeños, ¿no? Pues esta empresa lo que pretendía era una flexibilidad horaria y una disponibilidad del personal de la plantilla obligatorio, como he dicho antes, el cual lo único que hacía era quitarnos el tiempo libre para estar con nuestras familias. Después de un año de negociación y de que la empresa quisiera implantar esa flexibilidad y esa disponibilidad, pues, y viendo que los sindicatos mayoritarios que componen el comité de empresa de Acerinox, como son UGT, comisiones y uso, y que veíamos que tenían una pasividad que no era normal en un sindicato, aunque ya sabemos que en ellos sí es normal, ¿no? Pues decidimos como sindicato convocar una huelga. Ahí comienzan todos nuestros problemas, a los 7 sindicalistas que convocamos en principio la huelga. Después de una asamblea en la que la propia plantilla le pide a los demás sindicatos que se adhieran a nuestra huelga, pues estos sindicatos lo que hacen es convocar otra huelga también, cada uno por su parte, ¿no? Y eso nos lleva a unas votaciones daros cuenta que Acerinox tiene casi 1.800 trabajadores y trabajadoras, y de esos 1.800 votaron sí ir a la huelga 1.313 compañeros y compañeras. O sea, teníamos el respaldo de toda la plantilla ya, y los sindicatos se vieron obligados a convocar también la huelga.
Pues comienza la huelga con los problemas típicos que pone la patronal, ¿no? Que es poner demandas por huelga abusiva. La solucionamos con un comité de huelga único, en el que la plantilla nos pide al sindicato ATA que tuviésemos la mayoría, dejando con la minoría a los sindicatos mayoritarios, porque sabían que con ellos poca lucha íbamos a tener, ¿no? Y bueno, comenzamos con las movilizaciones después de 40 días que la empresa no quería negociar. Los primeros 40 días de huelga, imaginaros, haciendo movilizaciones y sin ninguna negociación. Piquetes, cumpliendo horarios laborales cada compañero y cada compañera en su turno en las puertas de la fábrica, en los piquetes, donde hay que decirlo que esta plantilla ha sido solidaria con ella misma, donde nos ayudábamos unos a otros mutuamente y a otras, donde se creó una caja de resistencia solidaria para ayudar a las familias que, llegado el momento, no tuvieron ni para ir al supermercado a comprar, en la que muchos de vosotros, aunque no nos conocíais, colaborasteis con la caja de resistencia, y desde aquí, en nombre de todos mis compañeras y compañeros, quiero agradeceros, porque si no hubiese sido por esa solidaridad, de tantas personas como nos han ayudado a nivel nacional y en la comarca, comercio y asociaciones, no hubiésemos podido resistir esos 4 meses y medio que estuvimos de huelga, ¿no? Imaginaros, con familias, niños pequeños y 4 meses y medio sin cobrar, donde hay traiciones en esos 4 meses y medio de los sindicatos mayoritarios, donde se nos imputa un delito por unos cortes de carretera a 4 sindicalistas del sindicato ATA, a pesar de que el comité de huelga, los 12 miembros del comité de huelga de diferentes sindicatos estaban en la autovía encabezando con una pancarta esas movilizaciones, donde se nos detiene a los 4, se nos hace un juicio rápido y donde se nos amenaza para que no volvamos a hacer más cortes de carretera, que no pisemos más la autovía, y cosas que no consiguieron, evidentemente, aunque sí es verdad que nos tuvimos que mantener un poco al margen de esas movilizaciones, pero se pensaban que con esa amenaza iban a parar a una plantilla de 1.750 trabajadores y trabajadoras, que estaban en lucha por algo que es muy importante, y es el derecho que tiene todo trabajador y toda trabajadora a tener un sueldo digno y a tener un horario para poder vivir con su familia y disfrutar de su tiempo libre, ¿no? Ha sido una huelga dura donde, aunque a pesar de que nosotros no podíamos encabezar las movilizaciones, pues los compañeros sí seguían manteniendo esas protestas, donde se mantuvo un corte de carretera que ha sido histórico durante 6 horas, una autovía que conecta toda una comarca, donde tuvimos paralizada toda la comarca y donde se vio cómo la clase obrera, cuando se une, y hasta el más inocente que conozcamos se pone la capucha y lucha. Y cuando la policía, los antidisturbios, carga indiscriminadamente no solo contra los trabajadores y las trabajadoras que protestaban, sino con los propios usuarios de los vehículos que estaban en las retenciones, donde no hay una responsabilidad a la hora de utilizar ese armamento que tiene. Por suerte, como digo, porque hubo algunos heridos, no hemos tenido desgracias graves, por suerte, porque la verdad es que las cargas que hacían eran brutales, ¿no? Y bueno, pues después de todas esas movilizaciones, después de movilizar a tantas personas, a miles de personas,
en manifestaciones, en concentraciones de traer a más de 500 compañeros y compañeras aquí a Madrid a protestar en las puertas de Acerino, gracias a la solidaridad también de tantas personas que pagaron incluso los autobuses para que pudiésemos viajar, porque no disponíamos de dinero para pagar esos autobuses. Pues estuvimos en el Congreso de los Diputados, estuvimos en el Parlamento andaluz para ver si los políticos por lo menos hacían algo alguna vez en su larga vida de políticos, como tienen todos en sus asientos. Coincidí con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que me pareció muy falsa. Me pareció muy falsa porque nos vendió como que ella era sindicalista, como que su padre había sido un ejemplo de sindicalista, pero que después ella no mueve un dedo por los trabajadores y que las propias reformas laborales que ella misma propone en el Gobierno después no hace que lo cumplan las empresas, ¿no? Como nos ha pasado, como nos ha ocurrido a nosotros. Ha querido implantar una reforma en la que se protege la conciliación familiar, pero sin embargo después no se cumple, ¿no? Pues hemos tenido de todo. Tenemos una denuncia, o sea, una demanda a los 7 sindicalistas que comenzamos la huelga. Se nos pide una indemnización por daños a la empresa, de daños económicos, de 28 millones de euros. Sí, ya como si no te pueden encarcelar, pues entonces te ponen una demanda con una indemnización para represaliarte también y que temas de convocar ninguna movilización más, ¿no? Son las dos herramientas que tienen ahora. O te encarcelan o te arruinan la vida, ¿no? Económicamente, evidentemente. Ahí estamos esperando un juicio. Teníamos fecha el día 19 de mayo de este mes y junto con compañeros que vinieron de todos los puntos de España, pues convocamos una concentración a las puertas del juzgado y nuestra sorpresa es que días antes del juicio nos llega una comunicación del juzgado como que la empresa ha solicitado un aplazamiento de ese juicio. La excusa de la empresa es que si se celebra el juicio puede perjudicar a las elecciones sindicales que las tenemos para el mes que viene. O sea, imaginaros una empresa que te demanda y ella misma aplaza el juicio. Normalmente es al contrario, es el denunciado, el demandado el que intenta aplazar y alargar todo lo que es el proceso, ¿no? Pues esto es el mundo al revés, ¿no? Al final el juez le concede el aplazamiento, aunque nosotros nos opusimos a él, porque ve algún indicio de que la empresa quiera negociar con nosotros. No vamos a negociar nada. O nos quitáis las demandas o nosotros seguimos adelante. Que se celebre el juicio y que si un juez decide y nos condena a que paguemos 28 millones de euros, va a crear un precedente, como hemos dicho ya, en toda España. Va a crear un precedente y va a evitar de que cualquier sindicato o cualquier trabajador o trabajadora pueda convocar unas movilizaciones, una huelga, porque todas las empresas van a coger esa jurisprudencia para demandar a quien convoque la huelga. Es algo que decimos mucho y es muy importante que todo el mundo lo sepa, de que un juicio a 7 sindicalistas por huelga ilegal, si al final la empresa consigue que le den la razón, evidentemente estamos condenados a no poder movilizarnos nunca más. Ya bastante tenemos, como habéis dicho, como han dicho todos los compañeros, tenemos compañeros con condena por hacer manifestaciones, e incluso allí en Andalucía tenemos algunos por ir a un supermercado y llenar un carro de la compra para dárselo a la gente más pobre, algo que debería hacer el gobierno, no un sindicalista o una asociación.
Y bueno, así estamos. Estamos esperando nueva fecha de juicio, unas elecciones sindicales en las que, bueno, la empresa intenta por todos los medios que salgan los sindicatos mayoritarios, como son UGT y comisiones, incluso contratando a familiares de ellos y a simpatizantes y a sus hijos también para que puedan votar con voto doble, aunque lo nieguen. Intentarán que saquemos cuantos menos delegados sindicales en este comité de empresa. Evidentemente van a intentarlo. Hay que decir que tenemos una plantilla que cada vez está más cansada de soportar las traiciones de estos sindicatos, los rompehuelgas, como le llamamos nosotros. Y bueno, deciros que nosotros somos un sindicato pequeño, con gente trabajadora, gente que es luchadora, que nos hemos comprometido a seguir luchando a pesar de toda la represión que estamos sufriendo, a pesar de las amenazas, a pesar de que evidentemente nuestras familias lo están sufriendo, como sufren las familias de los compañeros que condenan a años de cárcel, pero que no hay otra forma. La lucha es el único camino a seguir. Esperemos que nuestros jóvenes, y de hecho nos lo han demostrado en nuestra plantilla, tenemos muchos jóvenes que han sido los primeros que han dado el paso adelante, cosa que nos parecía sorprendente, pero que al final se ha conseguido porque la gente joven tiene que luchar por sus derechos. Porque nuestros padres, nuestros abuelos sufrieron mucho y de hecho hay muchos que todavía están sufriendo las consecuencias. Y eso no nos lo puede quitar ni Acerinox, que es una multinacional, ni el gobierno, ni ningún político, ni ningún sindicalista que esté corrupto nos puede quitar el derecho ni a la huelga, ni el derecho a las movilizaciones, a las manifestaciones y a defender nuestro futuro, a defender una vivienda digna, como habéis dicho antes, a defender un trabajo digno, un sueldo digno y sobre todo el poder estar con tu familia, que es lo que defendíamos nosotros. No somos unos trabajadores y trabajadoras que hemos estado solicitando, como nos vendían la empresa, que queríamos mucho más dinero. Lo que hemos defendido es el derecho a la conciliación familiar, sobre todo. Y eso nos ha costado 4 meses y medio, un castigo por parte de la empresa y por parte de los políticos, porque hay que decir que tanto la Junta de Andalucía colaboró con la empresa y con los sindicatos mayoritarios para quitar de en medio a un comité de huelga en el que teníamos mayoría, para que pudiesen llevar a votación, después de 4 meses y medio, una propuesta que a nosotros no nos valía, pero que finalmente, como le decíamos a la plantilla, al final salió el sí del hambre, como le llamábamos nosotros. La gente estaba muy desesperada ya y al final, aún así, teníamos casi 700 votos de 1.700 de plantilla que querían seguir en la lucha después de 4 meses y medio. Eso es muy significativo y es digno de admirar a una plantilla que sufrió durante 4 meses y medio represión por parte de la empresa, por parte de los políticos, por parte de la policía y que aún así quería seguir en la lucha. Lo que pasa es que todos tenemos un límite y cuando ves a tus compañeros llamarte por teléfono el día antes de las votaciones llorando, diciendo que no soporta más, que no aguanta más, porque tienen niños pequeños, hay que perdonarlo y hay que tirar adelante y seguir luchando. Hay que decir que lo más importante que se ha conseguido en esta lucha, y lo hablaba con muchos de los compañeros que estuvieron el otro día en la concentración, y es la solidaridad que se ha conseguido ya no solo dentro de la plantilla, la unidad que ha habido dentro de la plantilla, sino a nivel nacional, el apoyo que hemos tenido, como he dicho antes, y eso es lo más importante que tenemos que sacar, no lo que se consiga con el convenio que han firmado esos supuestos compañeros, sino nosotros nos quedamos con el sentimiento que se ha creado solidario, ya no solo de los trabajadores, sino a nivel nacional por parte de muchas personas y eso es digno de agradecer. Muchas gracias.
y hasta otra.